¿Listo? Sí. Bien, Oscar, ¿me escuchas? Sí, señor, lo escucho perfecto. Bien, Oscar. Bien, bueno, vamos a dar inicio a la presentación de tu examen, es el predoctoral. Aquí nos encontramos reunidos, Oscar, el doctor Rubén Sánchez Sánchez, el doctor César Mora, el doctor Humberto Ramírez Díaz y un servidor, Isaías Miranda, para dar testimonio de tu presentación. Tienes aproximadamente 30 minutos para exponer tu proyecto. Después de este tiempo habrá algunas preguntas que te haremos los miembros de este jurado. Después de ese tiempo nos vas a permitir estar solos nosotros para deliberar de tu presentación y de tu proyecto, y enseguida nos conectaremos después para darte nuestro veredicto. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, señor. Bien, entonces, por favor, inicia con tu presentación. Profe, este posiblemente vale por los dos exámenes, ¿entiendes? ¿Cierto? Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, ante todo, un cordial saludo para todos. Lo que voy a contarles en estos 30 minutos es la experiencia de haber desarrollado este proyecto de investigación en el marco del doctorado en compañía del doctor César Eduardo Mora Leal. El título es Incidencia de una secuencia didáctica de cinemática en la metacognición logro académico en un curso de física inicial para ingeniería en la educación superior. Este proyecto, hay que decir, parcialmente fue financiado por la Universidad Autónoma de Colombia, el lugar donde yo trabajo. Muy bien. Los aspectos que, como realicé la presentación, en primera instancia es una parte general de la investigación, donde está la pregunta, el objetivo, y luego voy a relatar en la misma secuencia en que se desarrolló el proyecto. Usualmente uno hace la fundamentación, la metodología, los resultados, las conclusiones, pero en este caso voy a ir en la misma secuencia, como está en la figura, el desarrollo del proyecto. Entonces, en los aspectos generales, la pregunta que direccionó esta investigación es cuál es la diferencia en la obtención del logro de aprendizaje por parte de los estudiantes del primer curso de física para ingeniería cuando se les aporta información relacionada con las estrategias de aprendizaje y la metacognición en una secuencia didáctica de cinemática unidimensional. Aquí tener en cuenta que pues, parte de la investigación se fundamenta en los estilos de aprendizaje, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, con cada una de las características y basados en las reflexiones de Coll, que posteriormente ya se está constituyendo en una norma, y él junto con una colega ha propuesto que sean unos estilos de aprendizaje como estamos señalando ahí. En esa conclusión se ha fundamentado en GameSub, es un trabajo propio desde la biología, tratando de estudiar cómo funciona el cerebro y en general el tema de los estilos de aprendizaje. Se supone que los estilos del área de la ingeniería, de acuerdo con Coll, la que llama la norma 4.0, está en el estilo 1, 2, 3, en la parte que está señalada en la gráfica. Los ejes que están aquí señalados por Coll, entre la experiencia concreta y la conceptualización y abstracción, entre la reflexión y la observación y la experimentación activa, esos dos ejes, menciona James Hill que hay una línea de transformación que da entre la reflexión y la conceptualización y la abstracción, que genera una especie de barrera potencial que es necesario saltar por parte de los estudiantes para que se dé la comprensión por el aprendizaje, que es donde se presenta en el cerebro la mayor dificultad. El otro aspecto tiene que ver con el tema de la metacognición y la cognición y la metacognición, y anidado con el tema de la autorregulación. En este caso, que fue estructural para
la explicación, este modelo lo hace esta dinámica de trabajo la base en Pinterest, que hizo un trabajo con algunos colegas en el año 91, lo terminó en el año 91, con un trabajo que ha resultado muy fértil en el tema de la psicología y en diferentes áreas de conocimiento, y en este caso lo estoy trayendo a la física. El tema también pasó por Winnie, por Zimmerman y otros, con 4 ejes fundamentales, que es la planeación, el monitoreo, el control y la reflexión. Teniendo la planeación, la cognición que genera previsiones acerca de cómo la tarea de aprendizaje puede desarrollarse, la planeación activa, el conocimiento previo y metacognitivo, establece metas para la consecución de la tarea. El monitoreo, como los temas motivacionales, al ser monitoreados afectan cambios en la eficacia, las expectativas, las atribuciones que explican por qué la tarea está o no progresando en las relaciones emocionales. Ese monitoreo. El control vigila los factores en cuanto a las 4 áreas. Y la reflexión, los estudiantes reaccionan y reflexionan sobre sus experiencias con la tarea general. Se tienen en cuenta todas las categorías, los estudiantes se dan cuenta que podría haber obtenido mejores resultados al activar una serie de conocimientos relacionados con la tarea y que pierde por omisión equivocada en la evaluación. Es decir, esa reflexión son factores a tener en cuenta, esas 4 categorías a tener en cuenta lo que tiene que ver con la metacognición. Esta investigación podríamos decir que tuvo 2 partes gruesas, una que fue cualitativa y otra que fue cuantitativa. La primera parte de hablar de la cualitativa y la segunda y tercera parte tienen que ver con la cuantitativa, ¿sí? en un ejercicio amplio y reflexivo. En la primera parte, que es la que voy a iniciar, entonces, esta primera parte se enfocó a comprender mejor el problema que la pregunta que se planteó al inicio, ¿sí? En la metodología y el enfoque, como ya mencioné, de orden cualitativo, tendió básicamente a establecer, desde el punto de vista de las estrategias cognitivas y metacognitivas, desde el punto de vista didáctico y epistemológico, lo que pasaba con los estudiantes cuando entraban al primer curso de física y enfrentaban los primeros temas, como el caso de la cinemática, ¿sí? En este caso, inicié con una revisión vamos a mostrar el proceso, una revisión de la literatura relacionada con la investigación. Allí, pues la conclusión era, o la pregunta era si se necesitaba o no caracterizar a los estudiantes objeto de estudio de la investigación. La primera respuesta, pues, pudo decir que sí. Se diseñó una entrevista, pero esa entrevista tenía que integrar algunas categorías, tenía que tener el consentimiento informado por parte de los estudiantes, había necesidad de construir unas situaciones hipotéticas, la selección y contacto de pares, así como de expertos que colaboraron un poco con la revisión y el diseño de esa entrevista. Una vez se construyó el instrumento, pasó a los pares y expertos, se consolidó el trabajo que ellos aportaron y con una pregunta esencial, y era si la entrevista y los aportes que habían dado los colegas, pares y expertos aportaban coherentemente con la investigación y los presupuestos de investigación. La primera fue que no, o sea que sí había necesidad de regresar a rediseñar la entrevista y hubo necesidad de volver a rediseñarla hasta que la pregunta fue con un sí. Cuando hubo un sí, se pasó a hacer un pilotaje de esta prueba. El pilotaje se sistematizó y nuevamente se plantea la pregunta si el instrumento está dando la información o no que se esperaba. Hubo necesidad de hacer unos ajustes al instrumento y ya quedó la entrevista lista para ser aplicada. Muy bien, la entrevista básicamente es la que está mostrando en este momento y no tengo el tiempo para que si me vaya pasando, estaba cronometrando aquí, pero me fue el tiempo. La entrevista constaba de 2 ejercicios que básicamente tendían un poco a que el estudiante trabajara alrededor de los ejercicios y construyera totalmente sus datos y se hacían preguntas alrededor de ellos. El estudiante debía escoger 2 de los ejercicios. Los estudiantes se les daban unos materiales básicos, pero ellos podían disponer de los recursos que habían discusión. Eso se les dijo mucho antes de la entrevista.
Se les indicó a los estudiantes el objetivo de la entrevista y arrancaron a desarrollar su ejercicio. Se les señaló previamente que pues esta información era de orden confidencial. Bien. Para el tema de poder analizar y construir el instrumento, así como de buscar los resultados, me basé mucho en el trabajo de Bastien, Mora y Sánchez en el 2010, donde plantearon los obstáculos en el estudio de la cinemática. Esto fue hecho en México. Y aquí están los descriptores. También ellos logran caracterizar a partir de Martínez, Araujo, Palomares y Ortega, logran plantear cuáles son las categorías y categorizan los tipos de problemas, ¿sí? Al menos los que ellos identificaron, que reconoce el marco de referencia, acota la situación para modelarla, predice la posible evolución, establece las relaciones entre variables de ecuaciones, resuelve correctamente las ecuaciones y verifica los resultados. En estas dos, en esta como en esta, digamos, los aspectos cognitivos y metacognitivos no estaban presentes. Resultaba la investigación del modelo de Pinterest y de Winnie Zimmerman, digamos, clasifiqué estas estrategias de orden cognitivo para poder codificar la entrevista. Las que están aquí, que son síntesis, lista de preguntas, descripción de procedimientos, rutas anticipadas a seguir, solucionar el ejercicio de explicación, elaborar diagramas y gráficos, el ambiente de la tarea o estudio, búsquedas de fuente de información, establece relación de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. También las metacognitivas, planeación, reflexión, generación de estrategia, regulación del tiempo, monitoreo, control. De aquí se entrevistaron más de 16 estudiantes y se seleccionaron 3 casos que fueran representativos de la población que se entrevistó. Les he tomado nombres que son hipotéticos, no corresponden con la realidad de los nombres de los estudiantes, pero pues para poder, digamos, darle personalidad no los codifiqué, sino les puse cualquier nombre. Andrés Felipe, Laura Sofía y Juan Nicolás. El caso de Andrés Felipe es un estudiante de ingeniería ambiental, terminó su educación media e inmediatamente se vinculó a la universidad, 18 años, está feliz con su carrera, sus padres, vive con sus padres y le apoyan en sus estudios, tiene un buen rendimiento en la universidad y en su colegio, trabaja, busca ayuda en internet, tiene un grupo de estudiantes para el trabajo y algunas actividades prefiere hacerlas solo y luego compararlas. Como podemos ver la imagen de Andrés Felipe, aquí él tiene toda su mayor cantidad de recursos posibles que él consideró, calculadora, sus notas y los recursos que se le proveyeron para hacer su actividad. Desde el punto de vista, cuando él empieza a desarrollar su ejercicio desde el punto de vista epistemológico, él arranca identificando los ángulos, porque tenía que ver los ángulos, dando los valores, los tiempos, posteriormente él arranca inmediatamente a relacionarlos si es una función lineal, si no es lineal, hace su regresión, mira y consolida el coeficiente de correlación para poder establecer si es o no la que mejor le modela los datos, es decir, se apoya fuertemente en sus datos. Esta parte que está aquí es el modelo de Andrés Felipe. Andrés Felipe arranca, pues ese es el modelo ya basado en las estrategias cognitivas y metacognitivas. Él arranca haciendo una planeación implícita, procede a hacer la elaboración, acude a la memoria de corto plazo para cuando va almacenando y trayendo cosas que va haciendo, reflexiona sobre sus datos que va desarrollando, hace el monitoreo y cuando encuentra algo que no está acorde con lo que va desarrollando, a él se le desarrolla una pequeña ansiedad que la lleva y la regula a través del control, genera unas nuevas estrategias y controla su ansiedad, pero cuando no logra controlarlas, automáticamente entra a afectar las estrategias cognitivas y metacognitivas. Él desarrolla exitosamente el ejercicio. Laura Sofía es una estudiante de ingeniería de sistemas, tiene 19 años, cuando terminó su educación preparatoria, para un semestre, ella estudió en un colegio privado y femenino, su núcleo está conformado por su mamá, su hermana y el papá de su hermana, le colabora a su mamá con sus estudios, no entró a la universidad porque tenía que trabajar y su desempeño en matemáticas ha sido aceptable y se le dificulta la física.
pero ella ha desarrollado una estrategia que es la perseverancia. Así, hasta que logra sus ejercicios. La niña dispone de más recursos que el joven Andrés. Ella, en la parte, cuando arranca a resolver su ejercicio, se nota lo siguiente. En el momento de hacer la gráfica, ella identifica que allí hay un problema porque ella regularmente se le dificulta hacer las gráficas. Ella arranca a contar 0, 1, 0, 2, 0, 3, llega a 0,9 y pasa a 0,10. Es decir, no pasa a 1.0, sino regresa al 0,10 considerando que allí es el número que sigue, lo que me lleva a que hay un obstáculo de orden epistemológico. La niña, digamos, para ahí se le plantea y queda en un loop y queda, hay necesidad de que busque unas ayudas externas para poder superar ese loop. Esto, en el modelo cognitivo y metacognitivo, la niña sí hace una planeación explícita a diferencia del resto. Utiliza su memoria de corto plazo para registrar lo que va a hacer y inmediatamente identifica en el problema que hay una dificultad que ella presenta y se le desata una ansiedad. Esa ansiedad inmediatamente atropella todas sus estrategias cognitivas, pero sus estrategias metacognitivas las mantiene reguladas, no las, luego mantiene el control sobre el ejercicio. Una vez empieza a hacer la interacción, buscando ayudas externas, ella puede resolver el tema de la dificultad epistemológica y logra controlar parcialmente su ansiedad. Finalmente ella desarrolla parcialmente el ejercicio. Juan Nicolás es un joven de 18 años de edad, terminó la educación media y él básicamente vive con su papá, su mamá, su hermana, que estudia en la universidad, y él dice que más o menos le iba bien en el área de la física y las matemáticas, y que en la universidad estas son las áreas que mayor dificultad le han presentado. En él, como podemos ver la cantidad de recursos de los que dispone, no dispone de mayor cantidad de recursos al momento de resolver el ejercicio. Él no identifica la tabla de datos, el tiempo que va de 0,1, 0,2, 0,4, sino que él numera cada ángulo como 1, 2, 3, 4, 5, omite valores, ¿sí? Y él al omitir los valores, bueno, maneja bien los ángulos, pero omite los valores, ¿sí? Él identifica que hay una relación de posición contra tiempo, pero el tiempo lo identifica como 1, 2, 3, 4, 5. Él no se ubicó en la pregunta y en consecuencia actuó con ligereza y no llegó a tener un éxito en el desarrollo del ejercicio. El modelo cognitivo y metacognitivo de Juan Nicolás, entonces, él aísla todas sus estrategias metacognitivas, no las utiliza, ¿sí? Él arranca de una vez en el ejercicio, pero cuando arranca, su ansiedad se le desata y pienso que ahí es donde se aisló las estrategias metacognitivas y se torpedearon todas sus estrategias cognitivas. Él arranca su ambiente, la tarea, lo desordena y arranca a hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y al final manipula los objetos matemáticos en sus diferentes representaciones, pero no logra resolver su ejercicio porque nunca reflexiona ni regresa sobre el ejercicio. La segunda parte del proceso de investigación tiene que ver con la primera. Esta primera, digamos, aportó muchos elementos de comprensión de los estudiantes cómo actuaban cognitiva y metacognitivamente y algunos elementos nuevos que no estaban presentes en los planteados por Bastien, Mora y Sánchez. Entonces aquí hay necesidad, como va a hacer una intervención en aula, hay necesidad de tomar un instrumento que me mida las estrategias cognitivas y metacognitivas. El instrumento que se seleccionó fue el MSLQ de Petris, ¿sí? Él lo hizo en 1991, pero fue hecho en forma general y orientado más hacia la básica, como digamos antes, la básica secundaria que llamaríamos aquí en Colombia. Y este instrumento se adaptó para los adolescentes y adultos que están en la universidad, que son los que están entrando a la universidad. Este instrumento se adaptó y se validó. La adaptación y la validación del instrumento tuvo esta secuencia, que está aquí presente. El instrumento, se aplicó el instrumento tal cual y se miró que la confiabilidad, o sea, el alfa de Converge fuera mayor a 0.90. Como no era mayor a 0.90, hubo necesidad de rehacer cuáles eran los ítems
adaptarlos, enviarlos a pares, investigadores, expertos, tutor, y estuvimos revisando los documentos hasta que llegaron a una conciliación. Se aplicó el MSLQ, se procesó estadísticamente y se revisó si ya daba punto 90 o no, y no daba punto 90. Entonces, cuando no daba punto 90, los alfas, si se elimina el elemento, se fueron especificando y mirando qué eran los que reportaban la mayor variación. Eso se fueron ajustando y se volvió a aplicar. Esta aplicación se dio hasta que dio arriba de punto 90 el MSLQ y en ese momento consideramos que estaba listo para ser validado, usado también. Esta es la subdivisión del MSLQ, tiene motivación, estrategias de aprendizaje, la motivación en la parte afectiva, expectativas y de valor, las estrategias cognitivas y metacognitivas y las estrategias de manejo de recursos. En la de valor, tener en cuenta que aquí hablan de metas extrínsecas, extrínsecas y valor de la tarea. Bueno, y ahí están las preguntas, son 81 preguntas. El test, esta es una foto que fue aplicada por internet, unas fueron en papel y otras por la red internet. Los resultados, en cada una de ellas, cada pregunta cómo se relaciona con cada una de sus subcategorías, y aquí está el coeficiente de Pearson de la correlación de cada una de las preguntas con cada una de las categorías, igual para las estrategias metacognitivas. En aquí está ya como las categorías. La motivación en relación con la componente de valor, la componente de expectativa y test de ansiedad, cómo se relacionan, ¿sí? Punto 783, los dobles asteriscos que tienen un factor de significancia mayor a punto 001 o el 99%. Lo mismo están aquí las otras, que es la componente expectativa, ¿no? El valor de la tarea, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Muy bien. Este tiene que ver con las estrategias cognitivas que es la segunda parte y los valores de... ¿Ahí me escuchan bien? Sí, adelante. Las estrategias de administración de los recursos y las estrategias de aprendizaje, cómo se correlacionan los valores de... Estos son, digamos, los resultados en la medida en que se iba aplicando. La primera aplicación que se hizo, el alfa de Compass dio .730 y se aplicó con papel e internet. Se aplicó a 216 estudiantes. La segunda, cuando se hizo el segundo proceso, se hizo a 25 estudiantes y se hizo en internet en grupo y acompañado. Entonces se llevaron a una sala y se acompañaron para que hicieran la aplicación. Luego se hizo otra aplicación con la siguiente revisión y ya dio .850. Se hizo solamente por internet. Ahí parece ser que un poco la intimidad se respetaba al momento de resolver el test, la tranquilidad de estar solo frente al test y poder decir con tranquilidad, sin el colega o el compañero, sin la presión del curso o del profesor, la respuesta. El último lo respondieron 668 estudiantes para la validación y ya el alfa de Compass dio .934. Y para cada uno daba alrededor de .910. Eso pues nos dice que pues, el instrumento estaba listo. Aquí en esta tabla lo que muestro es cómo se ajusta el instrumento de Pinterest. En esta columna está el de Pinterest en el año 91 y en este está el que se obtuvo en la aplicación adaptada al caso de la física. El alfa de Compass y el alfa de Compass tipificado. La tercera parte ya tiene que ver con la parte, tiene que ver con retomar todo lo anterior y ahora ponerlo en escena en aula con los estudiantes, que tiene que ver con la secuencia didáctica que se montó. Esta secuencia didáctica se aplicó como está aquí señalado. Lo primero fue una aplicación del test de estilos de aprendizaje de Kolb, impreso y se retroalimentó de una vez in situ. Luego se aplicó el MSLQ con los resultados anteriores solamente por la internet. Y aquí es donde se hace la división. Se retroalimentaron el MSLQ y se entrenaron solamente aquellos estudiantes que participaron, lo que llamaríamos de un grupo como control experimental, ¿sí? A ellos se les retroalimentó, pero igual la aplicación fue para todos los estudiantes que participaron de la investigación. Pero se entrenó solamente
hacían parte del grupo experimental. Luego se arrancó la explicación, la secuencia ya en aula, haciendo un cuestionario de matemáticas. Este cuestionario de matemáticas tiene que ver con uno que se desarrolló en el álgebra, hecho por Ursini y Trigueros que empezaron en el año 94, lo terminaron consolidando en el año 2006 publicándolo. Y ellos aplicaron para estudiar la comprensión de variables de los estudiantes, porque algo de lo que de alguna manera se establecía era que si no sabían matemáticas o no se comprendían las variables, pues les iba a quedar mucho más difícil comprender la física. Entonces se aprendió el cuestionario de matemáticas para evaluar sus conocimientos de matemáticas y se utilizó ese instrumento para la población que estaba participando. Se procedió entonces a resolver, a hacer la secuencia en las 4 etapas que ya más adelante voy a explicar. En esta parte se hizo una para movimiento uniforme acelerado y para caída libre. En esta parte del análisis del movimiento se diseñó un instrumento que es esta parte, que fue un taller en papel, una cartilla en papel, discúlpenme. Esa cartilla en papel se diseñó al 100%, la validaron 2 compañeros, uno de matemáticas y otro de física, donde trataba de recoger o anticipar los problemas que ya había reportado Sánchez, Bastien y Mora en el pasado, y los otros trabajos, y trataba de retomar no solamente esos, sino los que en la primera fase había encontrado, como la elaboración de gráfica y en concreto las escalas, y el uso de la calculadora y ese tipo de cosas. Ese material fue impreso, o sea, se dio en PDF, lo imprimieron, o se llevó a un sitio para que lo imprimieran. Aquí también se construyó una serie de videos, un canal en YouTube, para efecto de apoyar no solamente esto, sino todas las actividades que ellos iban desarrollando. En esa parte, ellos contaron con este trabajo, y la primera parte, en esta parte que voy a mostrar aquí, voy a hablar de lo que es la secuencia teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. Y en esto de los estilos de aprendizaje, los 4 tipos, y arrancamos por acá, tal como lo plantea James Sull, Cole y el profesor Ramírez cuando hacen los estilos de aprendizaje, como el sentido de arrancar las actividades de orden formativo. Aquí, en esta primera parte, digamos, la forma para actuar puede utilizar el aprendizaje activo, lo que ha aportado Sokolov y sus colegas, y utilizarlo solamente en la primera parte. Entonces, lo primero fue hacer las predicciones, luego hacer la demostración y luego una discusión reflexiva. Todo indagando el por qué, tratando de enfocar a todos esos estudiantes de primer tipo. En esa parte del videotracker fue fundamental para hacer el recurso. Una vez hacía eso, pasamos a la exposición magistral, que esa la hacía yo, y los estudiantes colaboraban con sus ejercicios. Ellos hacían sus ejercicios, los presentaban, trabajaban estudiantes con estudiantes, luego íbamos a hacer las actividades de laboratorio y al final hacíamos una socialización de unos ejercicios que se le asignaban propiamente a los estudiantes a manera de póster. Esta parte es la parte relacionada con la parte demostrativa, es uno de los videos que llevaba para que ellos realizaran el de movimiento uniforme. Y esta es unas fotos que muestran cómo era la parte de la socialización en el espacio abierto del laboratorio de la universidad. Los primeros pósters fueron hechos a mano con todos los defectos y así fueron formalizando hasta que quedaron unos pósters hechos en digital muy bonitos, muy bien elaborados. En esta parte, la muestra, trabajé en 2 instituciones, una pública, otra privada. Unas tienen la física en primer semestre, otras en segundo semestre, y esta fue la forma de distribuir la muestra. El grupo 1 era el grupo informado, lo que llamaríamos el grupo experimental, y el no informado, que sería el grupo control, de primero y segundo semestre. Segundo semestre grupo 1 y grupo 3, primer semestre grupo 2, grupo 4. De esta forma está la población distribuida, la muestra de población distribuida, bien de tiempo, está la población distribuida. En cuanto porcentualmente se ve que está equiparable en relación con los diferentes estilos. Voy a anotar algo, los grupos no fue que fueran de 16, 18 o 21 estudiantes, habían grupos que
había de 30 estudiantes o 24, pero no todos dieron el consentimiento informado para participar de la investigación, por eso se extrayeron del estudio. ¿Sí? Este es el cuestionario que mencionaba al inicio, donde los estudiantes contestan, llenan, luego ellos mismos se ubican en el estilo de aprendizaje, se les verbaliza en qué consiste el estilo, cuál ha sido el estudio psicológico alrededor, y esa actividad resultó muy motivante en general para todos. Algunos llegaron a cuestionarse si estaban en el lugar correcto. Y bueno, tengo que decirles que esto no es una foto en un video, podríamos decir. Es decir, que es una foto y no determina que así es y va a ser siempre, sino que es flexible y dinámico, y en la medida en que va pasando el tiempo y se va ajustando, va logrando su estilo de aprendizaje, porque digamos así los reportes también con. Esta es la prueba de Orsini y Trigueros, que mencionaba al comienzo, la prueba de matemáticas, que tiene 6 puntos, los que tomé. ¿Sí? Esta es la prueba final que se hizo a los estudiantes. Es una prueba que se construyó basado en los libros de Sears, de Survey, que son clásicos, y en el de Weichner, que es el de 1994, el sistema de interpretación gráfica. Las dos primeras preguntas corresponden a las de Weichner, y estas corresponden a preguntas que fueron adaptadas o tomadas de los textos, y algunas no son de los textos. Fueron aplicadas por algunos colegas y retroalimentadas por algunos colegas, revisadas por unos expertos, así mismo retroalimentadas, y se le hizo prueba piloto durante 2 semestres, ¿sí? Para mirar y afinar la prueba. Por ejemplo, esta parte de la imagen trata de un beisbolista. Fue necesario ponerla porque en nuestro país no es muy popular el béisbol. Entonces el problema hablaba del béisbol, pero no entendían cómo era que se lanzaba el tema del béisbol, no todos lo entendían. Hubo necesidad de colocar la secuencia de fotos que pues no es igual que el video, pero de alguna manera muestra cómo se lanza el acceso. Este ya son los resultados de esta parte. Entonces, perdón. En esta parte, miremos los resultados, los públicos azules. ¿Señor? No, adelante, estoy aquí. En esta parte, miremos los resultados, donde están clasificados al inicio los estudiantes, y el que muestra COL de dónde están los ingenieros, ¿no? Y vemos que la población pues está más en adaptador divergente que el convergente, que es donde se supone estarían los ingenieros y cerca de la seguridad. Esta fue la prueba comparada de conocimientos matemáticos previos. Aquí están los reportados por Orsini y Trigueros en el 2006 con la línea azul, y la línea roja es la de los estudiantes de la muestra. Entonces vemos que hay una diferencia pues en la pregunta 3, que era una función, una ecuación cuadrática, y preguntaba por P, que es el coeficiente del segundo término, o el de exponente 1, y cuáles eran los valores de P y qué significado tenía P en esa ecuación. Cuando retiro esa pregunta de los valores, vemos que digamos, no es muy similar, es muy similar los resultados, es decir, la muestra a los resultados que obtuvieron en el 2006 pues son equiparables ambos. Estos son los resultados de aplicar el MSLQ adaptado previamente con los estudiantes de la muestra. Aquí se identifica, perdón, voy a corregir la foto que más arriba. Verificamos como el CCAD, que es las creencias de autoeficacia para el aprendizaje y el desempeño, tienen una correlación negativa con el TSTA, que es la ansiedad, y estos dos también, que es el tema de la, aquí está TMTL, que es el uso del tiempo libre y el lugar de estudio, se relaciona diferente con el test de ansiedad. Y el último es el MC, que es la cognición y la metacognición y la autorregulación, cómo se afectan de forma inversa con la ansiedad. Yo pensaría que él me estaba diciendo que, por ejemplo, la ansiedad afecta en forma inversa a mayor ansiedad, en forma inversa pues las diferentes variables, tanto la autoeficacia como el lugar de estudio afectan tanto la ansiedad como la metacognición. Bien.
En este caso, tenemos aquí la fotico, el video, tenemos los resultados de aplicar el MSL con los estudiantes de la muestra, ¿sí? Estos son los alfa de Cronbach's, que de alguna manera me están diciendo .939, .94 y el global fue .951. Me está diciendo que la muestra tiene unos, en el MSLQ, pues muy superior incluso al de la validación, ¿sí? Estos son los resultados en el antes y el después de las variables, ¿sí? En el antes y después de las variables tenemos la parte afectiva, las expectativas y las componentes de valor. El promedio de las escalas de respuesta están de 1 a 7, que es como se está planteando, y entonces, por ejemplo, la naranja, el amarillo y el azul claro, son los de la parte superior, muestran el antes, y el después está en verde, azul, oscuro y rojo, el antes y el después de la secuencia didáctica. Porque quiero notar que este test se aplicó al inicio y al final de la secuencia didáctica, ¿sí? De todo el trabajo que se hizo, tanto a los que se informaron como a los que no se informaron, ¿sí? Y aquí se obtiene, por ejemplo, que el valor de la tarea se incrementa, que la motivación intrínseca se incrementa, que la motivación extrínseca también se incrementa, que el control del aprendizaje también se incrementa, la autoeficacia también se incrementa, se incrementa mucho más, y la ansiedad disminuye en el desarrollo del test. En el tema de las estrategias de aprendizaje y el manejo de recursos, aquí se muestra el antes y el después. El antes está todo en rojo y el después en un color que podría llamarse como una naranja. Están las estrategias de manejo de recursos, y el verde sería el que tiene que ver con las estrategias metacognitivas y cognitivas. Entonces miramos cómo, por ejemplo, el tiempo y el ambiente de estudio se incrementa, y la regulación del esfuerzo se incrementa mucho más, la búsqueda de ayuda se incrementa mucho más, el aprendizaje por pares disminuye. O sea, al inicio ellos manifestaron un indicador de manejo por pares y luego disminuye el aprendizaje por pares. El pensamiento crítico disminuye, la estrategia de repaso se incrementa, las estrategias de organización más o menos permanecen igual, las estrategias de elaboración se incrementan y la autorregulación metacognitiva se incrementa. Cuando fui a aplicar la prueba, fui inicialmente a aplicar la prueba paramétrica, pero no todos los supuestos se cumplieron y hubo necesidad de aplicar la prueba no paramétrica. Al final, cuando se aplica para poder hacer como comparar de los estudios con el test y el post-test que encuentran en los otros estudios, encontré, por ejemplo, para el grupo 1 y 3, que se rechaza la hipótesis nula. Dice que sí hubo una diferencia significativa entre los grupos 1 y 3, que es el de segundo semestre entre el informado y no informado. O sea, pareciera ser que la intervención diferenciada, donde se les aporta información y se les entrena en relación con las estrategias cognitivas y metacognitivas, tiene algunas o aporta significativamente sobre los resultados que se obtienen en su rendimiento. Y también nos lo están mostrando los resultados. Las conclusiones: la secuencia didáctica, la noción de incluyente al momento de diseñar y poner en práctica aspectos teóricos y experienciales desde la didáctica a la física de forma flexible, hace que la mirada de los profesores de física, cualquiera que sea por su perspectiva en relación con la enseñanza y el aprendizaje, sirvan de aporte y en consecuencia transformen su actividad docente. Los grupos de control no los tenía a mi cargo, los tenía otro profesor, pero él estaba enterado pues, del trabajo que estaba haciendo, y también con sus estudiantes, digamos, desarrolló las mismas actividades y la misma secuencia. Ampliar la perspectiva de Ramírez y Chávez, publicado en el 2010 y en el 2012, en relación con las similitudes 4 matas y el aprendizaje activo, para llevarlo a un estudio de fusión con un mayor número de actividades que potencian los estilos de aprendizaje, es un aporte para la actividad docente. Esa es una de las conclusiones de este trabajo. Esta investigación aporta evidencia empírica desde los modelos cognitivos y metacognitivos en 3 casos:
el de Andrés Felipe, de Laura Sofía y el de Juan Nicolás, en relación de cómo los estudiantes abordan las soluciones a situaciones problemas típicos en un curso de física. Se identificó en los 3 casos cómo el uso adecuado del monitoreo puede contribuir a mejorar la eficacia en la solución. Asimismo, cómo la ansiedad entendida como temor al fracaso en la actividad desestabiliza la actividad del monitoreo, las estrategias cognitivas y metacognitivas que de no controlarse desenlacen en consecuencias desfavorables del rendimiento académico, y fue lo que se notó en los 3 casos pues, que se leyeron. La adaptación y validación de un instrumento que mida las estrategias de aprendizaje y de motivación en el contexto de la didáctica en la física es otro aporte de esta investigación. Este instrumento puede ser usado como apoyo ya sea para la docencia o la misma investigación. Hay unos indicios de que las estrategias cognitivas y metacognitivas, así como la ansiedad, se vieron afectadas por el desarrollo de la secuencia didáctica. Los resultados permiten señalar que indicios de que el control de aprendizaje, así como la orientación de metas intrínsecas o motivación, que tiene que ver con la motivación intrínseca, se pueden afectar significativamente. Y digo que son indicios porque de alguna manera no son generalizables, pero creo que por ahí hay unos indicios. Algunas de las implicaciones necesarias es que hay que continuar con la investigación en pro de recolectar y aportar evidencia empírica que ratifique el aporte de diferentes perspectivas como el sistema 4MAP o el aprendizaje activo en conjunción con la afectación de las estrategias de aprendizaje y aporte la mejora del rendimiento académico de los estudiantes en el estudio de los diferentes tópicos de física. La consolidación del equipo de profesores de la universidad y fuera de ella, que estén interesados en buscar, comprender y aportar soluciones a los problemas propios de la didáctica de la física en los diferentes contextos. Estas son implicaciones necesarias que el impacto de este trabajo hoy. Esto, digamos, me llegó la respuesta hace 2 semanas. Antes lo tenía, como lo voy a mostrar, pues no tenía el aprobado, pero ya tiene el aprobado. A partir de este trabajo se ha formulado un proyecto en el que invité a 2 colegas, uno de matemáticas y otro de física, para estudiar cuáles son los factores que afectan el estrés o la ansiedad académica en el rendimiento académico, para poder formular así un modelo predictivo con los recursos que aprobaron son cerca de $25,000. Ese modelo de alguna manera nos va a poder aportar elementos que nos permitan anticipar los problemas con los estudiantes. En temas de divulgación de información se ha avanzado en el seminario de Ciencias Básicas, Matemáticas y Didáctica que el profesor Mario, el profesor Sánchez, Daniel Sánchez y el profesor César Mora, no recuerdo el profesor, otro profesor nos colaboró, vinieron aquí para el Congreso, nos colaboraron en el marco del seminario, y el seminario sigue trabajando, sigue activo, y ha sido una puerta importante de reflexión y acción entre nosotros los profesores de la universidad y otros profesores que son invitados. Y siempre se hace al contexto de la ingeniería o al contexto de la matemática, la física o la didáctica de cada uno de ellos. La investigación, se ha dado inicio y se decidió la consolidación del grupo de investigación. Es importante, digamos, a partir de este trabajo, cuando lo presenté algunos apartes en la universidad, los compañeros profesores, digamos, decidimos mirarnos a nosotros y nuestra práctica y decidimos rehacer nuestro grupo de investigación en pro de formular unas nuevas directrices del grupo de investigación, y en eso estamos actualmente. Creo que eso es parte que se ha logrado el impacto de la investigación. En términos formales, bueno, con este trabajo de investigación he ido al Congreso Nacional de Física, de Ingeniería Física, he ido a 2 congresos aquí en Colombia de física, he ido a la Semana de la Enseñanza de la Física, he podido participar desde la semana pasada y en el 2015 en la CERA, fui en Medellín al 9º Congreso Internacional de Formación y Modelación de Ciencias Básicas, donde participan físicos, matemáticos e ingenieros, y abren un espacio para la educación. Pude ir al APT, Nuevo México, estuve en el Congreso Nacional de Física y Astronomía, y la invitación que estuve el año pasado en la Escuela de Invierno. A nivel de publicaciones, está un artículo, ya está publicado 100% en el revista digital, Academia de Virtualidad. Esta revista la elegí porque pues, nuestro programa
es virtual y hay necesidad, por ejemplo, aquí en Colombia, que se visione como un programa de posible y potencial virtual. Sé que lo han leído porque me han escrito y de alguna manera me han buscado para preguntarme en relación con los programas que ofrece CICATA, el primero física y pues también el de matemáticas, que están pues los dos allí. Está el de LabCheck, también está publicado, que ahí se publicó la validación, la adaptación y validación del instrumento. Está ya pasó el segundo filtro en la revista EIA, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el artículo que da los resultados relacionados con la parte primera que acabo de exponer, perdón, con la segunda parte que acabo de exponer, con la tercera, y tiene que ver con una revista que está muy bien posicionada en Colombia, es una revista de ingeniería y pues es necesario que este trabajo, siendo parte del contexto de la ingeniería, como también lo han reclamado los ingenieros en la universidad, se muestre lo que hacemos los profesores de ciencias para que ellos mejoren también su labor en la enseñanza de la ingeniería. Y el último, que se envió la semana pasada, pues recién recibí la respuesta de qué pasa el primer filtro, que es el de Physics Teacher, y tiene que ver con un artículo que muestra la primera parte de los resultados que mostré en la primera parte de la exposición. Bueno, creo que no sé mucho del tema del tiempo. Bien, gracias, Oscar. Bueno, vamos entonces a la segunda parte de el protocolo. Pero póntale porque esa casi no. ¿Nos escuchas? Así tan lejos, ¿no? Ah, ok. Ya, Oscar, ¿me escuchas? Sí, señor, yo le escucho perfectamente. Bien, entonces pasamos o iniciamos con la segunda etapa del examen de este protocolo. Vamos a iniciar con el doctor Mario Ramírez. Por favor, Mario. Hola Oscar, pues primero pues muy buen trabajo, creo que necesitaríamos varias sesiones para analizar toda la información que nos estás proporcionando. Y bueno, a reserva de eso pues ya hemos platicado mucho sobre tu trabajo a nivel personal, entonces haré algunas preguntas muy rápidas que esperaría que fueran tus respuestas muy concretas para economizar tiempo. Una primera es que sí me gustaría hacerte la observación de que en el título de tu trabajo tú hablas del logro académico y después en todo el transcurso de la exposición nos hablas del logro de aprendizaje. Creo que incluso lo comenté aquí con el doctor Isaías, que lo correcto es en particular el logro de aprendizaje. Esta parte del logro académico yo lo entendería como una visión externa, como una calificación o algo del estudiante, y pues en realidad tu trabajo va mucho más allá de eso. No sé si estemos en la misma sintonía. Sí, de acuerdo. Digamos, digamos el cruce ahí se da, porque en algunos artículos uno encuentra la equivalencia entre el logro aprendizaje y el logro académico, e incluso encuentra sobre como la calificación, el valor, el número. Exacto. Es el juicio de valor, le llaman también. Creo que de acuerdo al trabajo y muy bien, creo que es aceptada el comentario, creo que queda más pertinente el logro de aprendizaje, sin duda. Así es, creo que va por ese lado. Pero, algo que me gusta mucho es que trabajes esta parte de la ansiedad. Incluso el test que trabajas, aunque bueno, de manera muy particular nada más nos presentan los resultados, está en el documento evidentemente el test de ansiedad como para profundizar un poco más. Pero algo que me parece una sugerencia que podría hacerte de interés es hacer un cruce, que ese sí no lo haces porque no es el objetivo de tu trabajo, pero creo que sería interesante hacer un cruce entre el estilo de aprendizaje y la ansiedad que muestra el estudiante. Es decir, cuál es el tipo de ansiedad o el nivel de ansiedad de acuerdo al estilo de aprendizaje en las diferentes actividades. Esto te lo menciono porque, bueno, tú sabes que esa es mi línea más o menos de investigación y me causó como que ese interés, ¿no? Ver por estilo de aprendizaje, tú presentas los resultados generales,
aquí sobre la ansiedad y si se disminuye después de la secuencia didáctica. Y bueno, me parece un buen logro. Pero me interesaría ver de manera particular, y creo que como una buena parte de investigación, el cruce entre el estilo de aprendizaje y los niveles de ansiedad que tú encuentras. Está muy bien. Sí, creo que es importante, incluso el tema de la ansiedad, digamos, cuando uno mira el cuadro, estoy buscando aquí el cuadrito para mirar el número de preguntas que hablan de la ansiedad y por qué me devuelvo al tema de la ansiedad. Cuando uno mira aquí el tema de la ansiedad son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿sí? Sin embargo, las 5 preguntas están reportando un cruce con las demás variables que están aquí presentes. Claro. En la presente investigación que les comento se acaba de formular, digamos, ya me dirigí un poco más a buscar test de ansiedad académico o de estrés académico, como se está conceptualizando, y pues no había contemplado inicialmente mirarlo contra el estilo de aprendizaje, pero será una de las cosas que voy a tener en cuenta pues para el presente proyecto, y creo que de ahí pueden resultar cosas muy importantes e interesantes, y ver si afecta o no, o si el estilo se ve o no afectado por la ansiedad. Claro, claro. Pero incluso ahora ya que lo mencionas, en los últimos, al menos en el último par de encuentros del GIREP, y algo que hemos estado intentando trabajar aquí sin muchos resultados, porque no ha habido apoyo económico, incluso trabajándolo con el doctor Isaías, es que más allá de aplicar un test de ansiedad, irnos directamente a la medición de parámetros fisiológicos, algo que tú ya estás trabajando, entonces creo que no te costaría tanto trabajo, porque hay algunos indicadores fisiológicos que serían evidentemente mucho más precisos para medir niveles de ansiedad que un test puramente que puede ser subjetivo. Recuerdo básicamente el trabajo que se está haciendo en Polonia y se está haciendo en Japón, que incluso están haciendo algún cruce y que pues sería conveniente tal vez que te pudieras poner en contacto con Roman Rosiek, porque quiere hacer un comparativo con la parte de estudiantes en Latinoamérica. Estuve platicando con él ahora ya en Dublín, y desde la pupilometría, desde la medición, por ejemplo, del cambio de la resistividad de la piel, son parámetros mucho más objetivos que un test para conocer los niveles de ansiedad. Y pues bueno, incluso la malla que tú ya estás trabajando y que platicaste un poquito en la acera, incluso aquí lo tengo apuntado desde la parte de las neurociencias, creo que dentro de tus líneas de trabajo a futuro, pues creo que sería como ideal, ¿no? Hacer esos cruces con la ansiedad. Esto lo menciono también porque ya al tener este tipo de instrumentos más objetivos, más medidos a partir de los parámetros fisiológicos, hace que algunos test pues vayan pasando un poquito de moda por la subjetividad. En particular, por ejemplo, y eso que yo pues he trabajado mucho, la parte de format, que ya va de salida porque, por ejemplo, la lateralidad cerebral ya está muy en entredicho, está muy en polémica, que es pues el plus que le da McCarthy con respecto a lo que hace Kolb, de introducir la lateralidad cerebral, y ya eso ya no está tan en boga, ¿no? Digo, ese es únicamente un comentario. Un par de preguntas más que estaba yo aquí comentando con Isaías en el transcurso de tu presentación. Tú en tu cuestionario o en los problemas que colocas hablas de una validación de expertos. Cuando estás tomando tus problemas, impones ahí la fuente, algunos de Resnick, del SEAR, si no mal recuerdo. No sé si el término adecuado sea validación, porque estos problemas ya están. O qué tipo de validación es la que tú estás haciendo, porque pues ya son problemas hechos. Lo que están haciendo los expertos que tú mencionas es como un tipo de aprobación. No tengo el término adecuado, incluso lo comentaba ahorita con Isaías. A lo mejor yo estoy equivocado, pero no me parece que sea un proceso de validación el que ya los expertos vean problemas que ya están hechos por otros autores. Puede que esté equivocado, pero no sé si me pudieras un comentario breve con respecto a lo que tú le llamas esa validación de expertos. Sí, mire, creo que se refiere a la organización del test de medición del aprendizaje de cinemática,
¿sí? Así es. Que Sí, esa sí, sí. está. Bueno, ahí la validación de expertos la hacen primero doctores de física. Y esa validación, digamos, si bien es una validación no del problema, porque la validación con los pares, o sea, con mis colegas miramos la redacción y este tipo de cosas, sino la coherencia del problema en relación con el objetivo y la pregunta de estudio. ¿Sí? Si es o no coherente y si el problema sí se ajusta o no. Y entonces cuando no se ajusta, en el caso del problema, lo que se hace es buscar modificar el problema para que se ajuste a responder las preguntas de la investigación. Ese es el proceso de validación. No es en relación con el problema como tal, si está bien o no planteado, que esta es otra parte que hacemos con los pares, con los pares, mis colegas. Ah, claro, claro. Ahora sí ya me queda mucho más claro esa parte de la validación. Ok, sí, ya me queda perfectamente claro. Algo que me brinca mucho, como decíamos por aquí, lo estaba comentando con Isaías, es que después de uno de tus resultados presentas que el aprendizaje entre pares disminuye. Sí. Yo esperaría incluso si estamos hablando de uno de los logros que tienes, que es, ¿cómo se llama? ¿Aprendizaje autorregulado o cómo se llama? Autorregulado. Aumentar este aprendizaje entre pares, porque bueno, entre pares ya te estás autorregulando, así como lo entiendo, no sé si estemos en la misma sintonía. Quisiera que me profundizaras un poquito más, siendo concreto, dentro de lo que se pueda. ¿Qué interpretación le das a esta disminución del aprendizaje por pares? Comentaste un poquito ahorita en tu presentación, pero quisiera ver si lo puedes ampliar un poquito. Sí, es que resulta que, digamos, hubo una parte al final que se hizo con una prueba focal, con un grupo focal, tomando estudiantes de diferentes estilos de aprendizaje para que ellos relataran su experiencia a partir de algunas directrices que les di. Porque a mí me surgió la misma pregunta, si uno esperaría que, digamos, el aprendizaje por pares se fortaleciera más, porque a uno les gusta aprender pues con otros. Pero resulta que dentro del desarrollo existe digamos, los estudiantes manifiestan lo siguiente y eso tal vez ayuda a dar indicios de qué es lo que puede estar ocurriendo ahí. Los estudiantes dicen, mire, profesor, yo usualmente pregunto a un compañero, ¿sí? O me siento con un compañero a estudiar, ¿sí? Pero resulta que cuando yo miro lo que usted nos hace de las estrategias de aprendizaje y además nos responde eso, o sea, me dice cómo debo actuar en ese sentido, entro en una cuestionamiento y es a revisar mi forma en cómo yo aprendo, ¿sí? Es decir, empiezo a revisar si es pertinente ir primero a hablar con el compañero o es pertinente yo intentar hacer primero las cosas, ¿sí? Okay. Y luego discutirlas con mi compañero. Si yo discutimos las conclusiones, ¿sí? lo que dicen. Entonces ahí dicen, bueno, eso puede dar indicios de que efectivamente el llegar a comprender cómo funcionan sus estrategias y a controlar sus estrategias de aprendizaje le ayuda a independizarse un poco del trabajo con los colegas. Aún así, no es que esa disminución se haya dado, sino quizás se haya hecho un poco más efectiva, porque ya la actividad que se hace es en la, digamos, en la construcción colaborativa, que también lo dicen ahí. Claro. Dicen que les parece muy chévere poder entrar a discutir con los compañeros con más herramientas. Y yo creo que lo que hubo ahí fue la incidencia del cambio de las estrategias metacognitivas, les cambiaron y se sienten un poco más tranquilos trabajando independientes e ir a discutir con los compañeros. Claro, entonces, esa pequeña diferencia yo la explicaría de esa forma. Exacto, creo que entonces la interpretación no es que, a ver, no sé si qué te parezca, más que disminuir el aprendizaje entre pares, se modificó esa forma del aprendizaje entre pares, porque, como tú dices, me parece que la palabra es correcta, se eficientó. Es decir, ahora no van primero con el par, sino que tratan de ver primero su metacognición, como tú lo comentas, y después ya van con el par ya cuando tienen algo un poco más sólido, como dices, ¿no? Sí. Creo que se modificaron eso. Ya me parece, ya me queda aclarado. Y una última observación, sobre tu primera conclusión, aquí lo estaba comentando con Isaías, me causa cierta incomodidad, no sé si la pudieras colocar tu primera conclusión.
Exacto, mira. Tú dices, en la secuencia didáctica, la noción de incluyente al momento de diseñar y poner en práctica aspectos teóricos y experienciales desde la didáctica de la física de forma flexible hace que las miradas de los profesores de física, cualquiera que sea su perspectiva en relación a la enseñanza y el aprendizaje, sirvan de aporte y en consecuencia transformen su actividad docente. Me causa un poquito de duda en el sentido de que todo tu estudio estuvo hecho sobre estudiantes, que esos fueron tu objeto de estudio y todas tus mediciones son sobre los estudiantes. No fue en principio sobre los profesores. Claro, que tú comentas que tú no fue etnográfica tu investigación, dado que tú no fuiste parte del mismo objeto de estudio, tú actuaste como investigador externo y analizaste, pero tú analizaste los resultados de los estudiantes, tanto los cuestionarios, los tests, todo fueron sobre los estudiantes, no sobre el profesor. Claro, que puede haber algún tipo de guía de observación sobre lo que hizo el profesor, pero no creo, al menos con lo que hemos visto, con lo que vi en el documento, que podamos concluir que en realidad sí sirvan de aporte y consecuencia para que transformes la actividad docente. Porque, no sé, no veo que haya algún instrumento que nos sirva para medir eso y para poder obtener esta conclusión. Con las otras puede uno estar de acuerdo, no, pero están los datos. Y en esta primera conclusión creo que me cuesta trabajo ver a partir de tus datos, de tus resultados, que se pueda concluir esto. No sé si me puedas explicar, a lo mejor yo estoy equivocado. No, de pronto hay algo de pasión en lo que uno escribe y creo que uno es ajeno a la pasión. En esto que escribí, bueno, cuando uno mira la secuencia didáctica, a ver si por aquí la puedo tener, aquí la secuencia didáctica, resulta que esta secuencia didáctica, como les mencioné, esta secuencia didáctica pues es bastante incluyente en muchas actividades, porque tiene la parte del experimento, la parte expositiva, la parte magistral, los ejercicios van y hacen, luego presentan, exponen, ese tipo de cosas. Cuando entré con la secuencia didáctica y los profesores empiezan a hacer, ¿cierto? Porque los profesores también tienen su propio estilo para poder trabajar y enseñar la física. Y entonces cuando ellos empiezan a identificar, ellos también se van identificando con partes de la secuencia didáctica, ¿sí? Y ellos, pues no está ahí reportado, digamos, tan rigurosamente como lo demás, pero las conversaciones externas, y creo que ahí me faltaría como incluirlo, al menos una parte, las conversaciones con ellos, ellos expresan cómo se sienten bien con ciertas partes de la secuencia didáctica y al final los resultados cuando ven eso dicen, en verdad yo sí puedo introducir algunas cosas que me pueden modificar y mejorar los resultados, porque incluso para ellos fue sorprendente los resultados al final, porque eran ellos mismos los que aplicaban los exámenes. Mira, esto está chévere, o sea, y eso fue parte de lo que modificó también en el grupo, cuando les mencionaba, ahí detrás que el grupo de investigación al ver parte de lo que pasó, ellos también plantean la disposición de cambio, ¿sí? Frente al asunto. Esto atrae algo adentro que nos modifica y modifica el actuar nuestro y a nuestros estudiantes. Entonces, en esa parte creo que, pues bueno, tal vez debo agregar a mí una parte que o la quito, pero esos son los elementos de juicio que me llevaron a pensar y escribir esto. Ok, me parece bien, nada más siento, y tú me lo estás corroborando, que faltaría como que documentarlo para poder tener una base para tener esta conclusión. Sí, yo estoy seguro, he trabajado también sobre ese modelo y pues sí, en verdad sí se entusiasman los profesores, pero el entusiasmo que te digan a tenerlo documentado, reportado, tú mismo estás hablando de un test de ansiedad, pues también, y de motivación intrínseca y extrínseca, pues eso también se le puede aplicar al profesor para evidentemente tener una base para poder tener esta conclusión bien fundamentada. Pero me parece una buena base, tienes, creo yo, los elementos y los datos para poderlo hacer. Pues por mi parte sería todo. Felicitarte, Oscar, es un trabajo muy intenso, muy bien documentado. Y bueno, pues ahora sí que, al contrario, ahora pedirte a ti que nos permitas colaborar contigo porque tienes muchísimo trabajo por allá. Muchas gracias, profe. Sería todo por mi parte. Gracias, Mario.
Bien, demos entonces la palabra al doctor Rubén. ¿No vas a ser tú? Ah, bueno. Sí, como Ahorita sea. preguntaré a él. No sé. Si quieres, pásate. No sé en qué lugar estoy. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, mira, como para mí los temas son un poquito abstractos y muy extensos, quería preguntarte cuál fue o sea, más que nada, y bueno, claro, aquí nos lo explicaste, pero cuál sería tu meta final, o sea, más o menos cuál sería tu pregunta de investigación y a qué querías, digamos, llegar con todo este trabajo, digamos, bastante extenso, que creo que tiene, pues varios, objetivos, pero digamos, cuál sería el principal de tu meta, pues, para todo este trabajo. O sea, Profe. mejorar la educación de los estudiantes, analizar su manera de ver cómo enlazar variables, ¿cuál sería? Profe, nosotros aquí en Colombia, por lo que entendí ahora que estuve en la SENA, también comparten esa preocupación. Nosotros aquí en Colombia y en la Universidad Autónoma de Colombia tenemos la dificultad de que nuestros estudiantes están llegando con un grado de inmadurez, no sé si pudiera llamarse así, inmadurez o en su proceso metacognitivo y cognitivo aún está madurando. Y su proceso de fundamento matemático y físico, o mejor, matemático necesario para abordar la física, o de pensamiento para abordar la física, no es el suficiente. Y eso ha estado provocando altos niveles de repitencia. ¿Sí? Y el primer curso de física que tenemos aquí nosotros es el de física mecánica, y la primera parte del curso de mecánica pues es cinemática. Entonces, digamos, yo en el análisis extenso de qué podría hacer en mi trabajo, que pueda tratar de resolver o apostarle a resolver o de aportar en la solución y la comprensión de qué es lo que pasa ahí del paso del estudiante de la educación media, que ya sería la prepa, a la educación superior, y cuando enfrenta su primer curso de física. Y el primer tema de física, todos los programas, porque los revisé, pues son cinemática. Entonces ahí hay un nudo, porque es la posibilidad de enamorar al estudiante a que continúe el estudio de la física o ayudarlo a abrir una brecha profunda en el contexto de la física. Entonces, en ese contexto, el problema que quise resolver o aportar a comprender y resolver, pues es ese específicamente. Es poder encontrar desde diferentes ópticas, como en este caso la parte metacognitiva y cognitiva, la autorregulación, poder aportar en esa parte de la motivación del estudiante, en esa motivación intrínseca, que como se vio, pues es menor cuando se llega, y a lo largo que se va desarrollando el curso, pues se va incrementando, y hay estudios que señalan que va incrementando a lo largo de su carrera. Pero cuando eso ocurre, los niveles de deserción pueden llegar al 70, 80, y en carreras de ingeniería pueden llegar a ser abismales. Entonces, esa es la preocupación, y no fue la motivación hacia donde quería avanzar con este trabajo. Bueno, entonces, por lo que veo, o sea, tu pregunta sería algo así como, ¿qué es lo que desmotiva a los estudiantes a seguir una carrera de ciencias exactas o ingeniería? Algo así. O tratar de investigar cuáles son los, digamos, las causas de índole, no sé, psicológico o de índice de medio ambiente, bueno, del medio social, más bien, que rodean al estudiante cuando pasa, digamos, bueno, según entendí yo, de secundaria, preparatoria hacia la carrera, ¿no? Más o menos Pues, así sería tu pregunta en alguna forma, la pregunta marco, la pregunta grande sería como esa. Nos tendría a hacer de esa forma, la pregunta marco. Ajá. Sí. Entonces se podría ubicar este trabajo dentro de ese marco.
De alguna manera sí está bien. Bueno, entonces, bueno, como es difícil medir la motivación y, bueno, la influencia social que puedan ejercer los medios sobre los estudiantes, creo que es un objetivo demasiado, pues amplio, ¿no? Para tu trabajo. Pero bueno, sin embargo, sí tuviste una pregunta en concreto, ¿no? ¿O cómo fue Sí. esto? O sea, Sí. sí la elaboraste, porque bueno, Claro. no la recuerdo. ¿Cuál sería? La pregunta de este trabajo es esta Ajá. específica. ¿Cuál es la diferencia en la obtención del logro de aprendizaje por parte de estudiantes del primer curso? Ajá. Cuando se les aporta información con las estrategias y la metacognición en una secuencia didáctica. Diferencia en la obtención del logro de aprendizaje. Uy, bueno, está un poco revuelta, ¿no? Tiene muchas cosas así muy abstractas. Pues básicamente la pregunta es, al final, en su logro de aprendizaje de los estudiantes, Ajá. la diferencia si se les aporta o no información con relación a sus estrategias de aprendizaje y la metacognición, en el contexto específico de la física, de la cinemática unidimensional. O sea, bueno, básicamente sería si aprenden bien la materia de la cinemática unidimensional, más o menos. ¿Qué pasa con los estudiantes si además se les aporta información con la metacognición en relación con la obtención de ese logro, sí, de esa calificación? Si bueno, es distinta o no. Ok, o si es la pero misma. esto a ellos les va a ayudar, digamos, en su futuro como profesionales, ¿no? O sea, el identificar las variables que aparecen en un fenómeno de cinemática unidimensional. Y bueno, para esto también tenía duda de más o menos qué tipo de fenomenología estás manejando en la cinemática unidimensional. O sea, caída libre o caída en un medio denso. O sea, bueno, porque no vi ejemplos. Bueno, aparte que no tengo bien la vista, pero no vi ejemplos en tu exposición así más concretos, Sí. así físicos. Más o menos, ¿qué temas abarcaste? Se abarcó toda la parte del movimiento uniforme está acelerado y Ajá. caída libre. Caída libre. ¿Tiro parabólico? No porque sea parte de 2 dimensiones. De 2 dimensiones. Bueno, pero tiene proyecciones unidimensionales, ¿no? Sí, pero fíjese, profe, que eso que usted plantea, por ejemplo, es importante porque cuando llegamos al tema del movimiento parabólico, lo que trabajó resultó siendo muy importante, porque al ver sobre la gráfica del comportamiento del movimiento parabólico respecto al eje X, se ve de una vez la línea recta, dice, como se ve aquí en esta gráfica, se ve una línea recta y dice, bueno, eso es un movimiento uniforme, de una vez dice, claro. Entonces sobre el eje X no se acelera. No. ¿Sí? De una vez con solo ver la gráfica. Entonces, digamos, de alguna manera, pues no se estudió dentro de la investigación, pero sí aportó para las siguientes temáticas. Ajá. Bueno, otra cosa que me llamó la atención de tu trabajo, que en sí es muy extenso, es que mencionaste el aprendizaje activo de la física, me parece, el 4 MAT, el aprendizaje por pares también. Y bueno, no sé, aquí como que si me perdí un poco. En tu estrategia de aprendizaje tú estás utilizando, digamos, de acuerdo a, bueno, no sé cómo organizas a tus grupos. Algunos les das una estrategia de aprendizaje activo, a otros 4 MAT, o cómo fue y la manera en cómo trabajaste con tus estudiantes. Bueno, no me quedó a mí muy claro. O primero aplicaste el aprendizaje activo y luego 4 MAT y luego aprendizaje entre pares, o cómo fue. ¿Cómo fue la dinámica, digamos, de trabajo? Sí, señor. El aprendizaje entre pares no fue elemento estructurante dentro del desarrollo de la propuesta. ¿El aprendizaje qué, perdón? ¿Activo dijiste? Por pares. Por pares. Ok. Sí. No. Los estructurantes fueron el sistema 4MAT y el aprendizaje activo. Esto, digamos, teniendo en cuenta aquí, como lo estoy mostrando en esta diapositiva, en la primera parte, en el por qué, cuando se arranca,
Ahí fue donde, digamos, me apoyé mucho en el aprendizaje activo. Ajá. Y haciendo, pues, como está aquí en la gráfica, colocando un fenómeno físico visto en el laboratorio, y nosotros utilicé los mismos videos hechos con ellos, ahí mismo en la clase, y hacer el video y pasarlo directamente al tracker resultaba un poco espectacular para ellos ver cómo, digamos, la predicción en lo que aparecía en el software y cómo el objeto matemático ayudaba a representar un movimiento que nosotros veíamos de forma pues, regular. Eso resultó siendo muy espectacular para los estudiantes ver esta parte. Pero esta parte se hizo en la primera, que tiene que ver con el aprendizaje activo. Luego, ahí todos participamos, no hubo aprendizaje por pares ahí. De hecho, no es una parte, como lo mencioné, estructurante dentro de la propuesta. A partir de ahí, yo hice mi exposición magistral de la clase y la hice basada en las respuestas que ellos planteaban dentro de la primera parte. O sea, por eso que no quedaba curvo, quedaba recto, que se iba a la derecha, a la izquierda. Todo eso fue elemento, parte que apoyó un poco la exposición que yo hice. Los ejercicios que se usaron, yo resolví algunos, otros los hacían los estudiantes y otros hacíamos una especie de taller donde entre ellos iban haciendo trabajo en grupo, trabajo en pares, pero algunos se negaban a trabajar en grupo hasta antes no hacerlo de forma individual. Luego después venía la parte donde a partir de una situación problema se proponía el laboratorio, la actividad del laboratorio, se proyecta, se organiza, con ellos mismos se organiza la actividad, y automáticamente después de eso pasábamos a hacer la actividad del laboratorio, que son las mediciones, el experimento, las gráficas, el registro o informe del laboratorio, la discusión, la socialización de los resultados, el modelo. Se hizo una actividad que fue bastante interesante y tiene que ver con esta parte, y es que a los estudiantes por grupos de 2 o de 3 máximo se les asignó un solo ejercicio después de haber hecho todo lo anterior. Pues de todos esos vamos a escoger uno. Y ese uno ellos prepararon un póster. Y ese póster ellos lo llevaban en papel fotocopiado, ¿cierto? Y grande, así como lo vemos en las fotos, a pegarlo en la pared. Y se hizo como una sesión de póster como lo hacemos en los congresos. Perdón, como lo hacemos en los congresos. En esa sesión de póster, ellos debían exponer su póster a todos los compañeros, ¿sí? Expusieron su póster y en la medida que iban exponiendo le iban dando una fotocopia de su póster, le iban mostrando su póster. Entonces el muchacho ya no tenía que tomar apuntes del ejercicio, sino iba mirando la fotocopia que le iban dando. Él iba mirando ahí, los niños van respondiendo las preguntas y van haciendo la exposición. Así se hacía hasta que todos, aproximadamente el ejercicio duraba unas 2 horas, todos los estudiantes debían terminar con las hojas de todos los grupos y todos debían haber pasado por todas las exposiciones de los estudiantes. Ese ejercicio resultaba bastante enriquecedor. En la última actividad, porque se hizo 3 veces, en la última actividad activé la plataforma, que no parece, pero activé la plataforma a calificación, y ellos decidieron cuál era el mejor póster, y a ellos se les dio un premio. Ok, entonces tú no, bueno, estás haciendo más que nada una retroalimentación a través de varias actividades académicas, como es la exposición de ellos mismos, tu clase magistral y las preguntas que tú les propones al principio. Eso es lo que entiendo, ¿no? Y no utilizaste entonces, que era otra de mis preguntas, lo que llaman ahorita tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, TIC, o bueno, que luego cambian el nombre, ¿no? O sea, no utilizaste simulaciones ni nada, porque ya me respondiste tú que hicieron las cosas en el laboratorio, ¿no? Sí, sí es así, pero, ¿no? Okay. Sí, pero digamos, del software que se utilizó como sí usaste software. Y eso no. Pero se utilizó, por ejemplo, el Excel, se utilizó el Tracker, bueno, es el software que a partir del video hace como la mediación entre la realidad y pues la física a estudiar.
Fueron como los elementos que utilizaron, el Word para escribir, el PowerPoint para Bueno, hacer pero el Word finalmente es, sus póster y esas cosas. Esos fueron los no recursos puedes escribir a informáticos que mano. se utilizaron. Déjalo hablar. Pero simulaciones no. Sí, sí, ok. Bueno, bueno, una pregunta más, ¿cómo es que me diste, bueno, como es un tema así un poquito menos táctil, así como me diste la ansiedad y por ejemplo la cognición de tus estudiantes? Porque como que si mencionas eso, ¿no? En tu exposición, ¿cómo lo aproximas tú? Porque yo considero que esto es bastante, pues difícil, ¿no? Como aterrizar, ¿no? Cómo evalúas la ansiedad de una persona, ¿no? Sí. Ese reto Ajá. fue bastante interesante porque, digamos, en el contexto de la física, pues no me fue fácil encontrar, No, yo no lo encontré, Ajá. pero por eso estuvo esta parte donde tomé un recurso que desde 1991 a la fecha ha sido utilizado en múltiples investigaciones en múltiples áreas, que fue el de medición de estrategias cognitivas de aprendizaje de Pinterest, metacognitivas de Pinterest. Él la hizo en 1991 teniendo unos grados de significación arriba del punto 9 en el hoja de Canvas. Y, digamos, los estudios cuando lo han venido utilizando, que fue parte de lo que estudié, digamos, dan cuenta de que el instrumento sirve, que se ajusta muy bien, que se puede correlacionar bien con la obtención del logro de aprendizaje y demás. Entonces, lo que yo hice ahí, pues no lo tenía para la física, entonces por eso va esta segunda parte de la investigación y fue adaptar y validar ese instrumento, ¿sí? Traerlo para la física, para la enseñanza de la física, para la docencia de la física y para la investigación en la física, porque ahí pues me metió pues el asunto. Y aquí, en sus 80 ítems, tiene 5, habla de la ansiedad, que obviamente hay que, para si uno se mete ya como lo voy a hacer en el siguiente proyecto, pues tiene que ampliar ese instrumento o utilizar otros que me den más información alrededor de la ansiedad. Y está aquí el de las estrategias cognitivas y metacognitivas. Están estas 5 subdivisiones en las estrategias de aprendizaje, que está la autorregulación metacognitiva, las estrategias de elaboración, las estrategias de organización, las estrategias de repaso y el pensamiento crítico, en este conjunto de preguntas. Esos son los instrumentos que utilicé, profe. Ok. Entonces estos instrumentos ya han sido utilizados anteriormente, ¿no? O sea, tú investigaste qué test, ¿no? ¿Qué test había para eso? Toman cosas de los años 90. Bueno. Oye, y otra pregunta así para alguien que, bueno, está viendo que tienes un trabajo muy extenso. Tú hablas de que estás validando tu test, ¿no? O sea, bueno, no esto, sino tu test sobre, me imagino, cinemática, ¿no? No, es otro test. Ese test, digamos, no es para usarlo de forma generalizada, sino específica para esta investigación. Y de alguna manera quería establecer el logro de aprendizaje. Luego, ese test no va a ser un test que vaya a ser utilizado en otras investigaciones, sino es útil para esta investigación y ya llevarlo a otra tendría que mirar los objetivos de esa otra investigación y ver si se ajusta o no a esa nueva investigación. Entonces, cuando hablas de validación del test, ¿te refieres a la validación de todos estos test para que miden ansiedad, todo eso? O que, bueno, no, creo que ahí me perdí un poco. No, profe, la pregunta que hizo Mario, yo de fue por qué era validar todo. ¿La qué? Mario hizo esa pregunta de la validación de expertos, que ya le explicó que era con los profesores de física, ya doctores que estaban revisando algunas preguntas. Sí, pero me refiero yo a que si era el test de... No, los tests esos ya están validados. Bueno, y también se usaron personas en calidad de juez en la validación del tu test, o nada más fue una validación de expertos. Bueno, esa era lo que tenía. Sí, señor, en todos los instrumentos que se utilizaron, se revisó primero la adaptación, se revisó la validación de expertos o jueces
Y la validación No de es lo- pares. creo que no es lo mismo, ¿eh? Experto es una cosa y juez es otra. Juez Bueno, no es experto necesariamente, es lo que dice la palabra, es un juez. O sea, es como si le preguntaras a ver qué te parece, independientemente de la opinión que digan el juez, no porque 5 jueces digan, ah, sí está bien, y el sexto diga no, ya vas a decir, bueno, este test es bueno, ¿no? A veces dices, no, pues agarra la opinión del último. O sea, a eso se refiere con juez, no es experto. Esa era la duda. Bueno, entonces lo hiciste con expertos y ya es así. hice con pares Sí. y en este caso entonces serían jueces. Jueces y algunos pares. Pares, cuando hablo de pares hablo de dos tipos de personas. Ajá, Una de compañeros doctorandos ajá, y otra de compañeros profesores que ajá. están en el ejercicio activo. Ujú. Bueno, sí, o sea, como te repito, no necesariamente tienen que ser tus compañeros. O sea, juez es alguien que juzga, ¿no? O sea, que dice, evalúa. Yo considero que es esto, aunque no conozca el tema. Y un experto sí, ya es alguien que ahora sí ya está metido hasta los conceptos ahí en el tema, ¿no? Y generalmente los expertos son los que fabrican el instrumento de medición, y un juez no necesariamente está involucrado en eso. Un juez es como un espectador, puede ser alguien externo. No sé si te quedó claro. Esa era Sí, señor. la duda que tenía. Pero bueno, yo pienso que es un trabajo bastante amplio, muy extenso, y bueno, creo que sí, tomaría mucho tiempo, ¿no? Llevar todos los objetivos, pero más que nada pues yo lo considero bien y te felicito por tu tenacidad y tu nivel de dedicación que has tenido en todo este trabajo. Y bueno, también te deseo que tengas mucho éxito, y como ya mencionas, bueno, ya lo mencionas, ya estaría de por demás preguntarte de tu trabajo, investigación, ya nos dijiste tú que ya lo publicaste y todo. Entonces pues por mi parte sería todo, y desearte que prospere el trabajo, ¿no? Y que realices como investigador en esta área. Muchas gracias, Oscar, de veras, fue muy ilustrativo para mí tu trabajo. Okay. Muchas gracias, profesor Rubén. Okay. Bueno. Pásale a Isaías. Sí. Okay. Gracias, Rubén. Bien, Oscar. Seré breve. Primero te felicito por ya tu segundo, prácticamente ya tu segundo doctorado. No le veo la Okay, no. ¿Podría pasar la cámara? Ok. Ahora sí. Muchas gracias. Sí. Entonces te decía que te felicito por ya prácticamente tu segundo doctorado. Esta investigación me parece sui generis en el ámbito de la educación en física o física educativa. También en matemática educativa, que conozco un poco las tesis y los trabajos de investigación que se hacen. En pocas ocasiones se ve un análisis tan minucioso, más bien el uso de dos metodologías que no se contraponen. Tú lo acabas de demostrar en una investigación detallada, cómo estas metodologías se pueden utilizar y complementar. Entonces, a mí me parece muy interesante tu trabajo por ese lado, además de los hallazgos, por supuesto, y de lo cuidadosa que fuiste en tu metodología. Yo te felicito por eso. Insisto, me parece que un extra, algo que le entregas a la disciplina en física educativa, me parece que también está de lado, además de lo que ya te habían comentado los profesores anteriores que me precedieron, algo que le entrega a la disciplina es el uso de tus metodologías. Fuiste muy cuidadoso, es algo que te felicito. Se ve que cuidas mucho los detalles. En este sentido, nada más te pido un favor. ¿Puedes poner tu título
y después voy a nada más hacer una breve reflexión a ver qué opinas. Me parece que en tu título, que es algo que lo mostraste un poco en el desarrollo de tu exposición, de tu trabajo, es sobre la incidencia de esta secuencia didáctica, que es precisamente algo en lo que te estuvo, una de las partes que te preguntó el doctor Rubén. En esto de la secuencia didáctica, no sé, tú qué pienses, aunque no está específicamente en tu trabajo, ¿podrías atreverte a decir con base en tus resultados que siempre que se lleve a cabo una secuencia como la que mostraste, podría entregar buenos resultados respecto del aprendizaje de conceptos, en este caso, por ejemplo, de cinemática? ¿Podrías establecer una relación causal? ¿Crees que se pueda? Bueno, yo lo que me queda duda es la generalización. Pero la relación causal, que para el caso que dice, yo creo que sí. Mire, digamos, toda la parte, porque voy a explicar, o voy a decir por qué considero que esta sirve, en este caso sirvió. No sé si usar esta misma en otros grupos pueda tener el mismo impacto. ¿Sí? Porque en esta sí, digamos, me ha, digamos, funcionado. Yo creo que lo que sirve de esta secuencia didáctica es los elementos que sirvieron en la construcción de la secuencia didáctica. ¿Sí? Es decir, el haber, digamos, pensado en cada cosa inicial para hacer la secuencia didáctica, como por ejemplo, indagar y considerar a los estudiantes en sus diferentes formas de razonamiento y pensamiento frente a una situación física, desde el punto de vista cognitivo y metacognitivo, pues eso me llevó a pensar en cuáles eran las posibles formas y estrategias a seguir cuando yo tuviera que ser la parte magistral y en general a montar cada actividad, porque cada actividad no podía ser cualquiera, sino debía atender de alguna manera, de un lado, la forma en como ellos estaban razonando para movilizarles sus estrategias, y de otro lado, cuando hacemos los test de estilos de aprendizaje y se ven las preferencias, pues, y se ve uno que pues, están en el tipo 1 y 4, pues no puedo, digamos, la clase magistral, digamos, de alguna manera no pensaría, con razón la clase magistral, digamos, en estos grupos, pues tiene una gran dificultad, porque su predisposición hacia aprender, su estilo de aprendizaje, no está dispuesto de alguna manera para llegar a hablar de la clase magistral como usualmente uno puede llegar en la clase regular pues, de la universidad, sino que había que tener un inicio distinto. Y ahí, digamos, en ese inicio distinto, para llegar, digamos, motivando hacia la clase magistral. Yo creo que la secuencia didáctica, digamos, cuando los profesores quieran replicarla, lo quieran hacer, deben tener muy presente cuáles son sus estudiantes, ¿sí? Y de alguna manera, sí da un marco general la secuencia didáctica, pero digamos, debe adaptarse propiamente a sus estudiantes, ¿sí? Y hacer que ellos de alguna manera se sientan involucrados dentro de la secuencia didáctica, al igual que los profesores, pues entonces dentro de la secuencia didáctica, ¿sí? O sea, como llevarlo a esa parte personal hace que su motivación intrínseca cambie, me da como la percepción de que eso ocurre, porque cuando los estudiantes ven, por ejemplo, que mostraba el profesor Rubén, me pedía el favor de mostrar la actividad, cuando ven el video que la foto con el video que les pongo, la reacción no es la misma a cuando yo hago un video de ellos, por ejemplo, caminando para hablar del movimiento uniforme. La reacción no es la misma, porque tiene otros componentes que son distintos. Es la compañera, es el compañero, o es el mismo profesor, o es algo que está ahí. No es algo que trae el profesor, no es algo que está lejano, sino algo que está ahí y está directamente llevándose al análisis de la física. ¿Sí? Entonces, esa parte resulta, digamos, moviendo unas cosas allá que no sabía describir con detalle de figura,
pero creo yo que las emociones se mueven al día a día. Y al moverse las emociones, las estrategias y eso, se mueve el aprendizaje de los estudiantes. Eso sí, también están los datos que se reportan. Luego yo creería que la secuencia didáctica aquí sí causó el logro que se tiene. Tomarla y disponerla igual, creería que no. Creería que hay partes, digamos, la estructura de cómo se consiguió y lo que está ahí, digamos, puede ser llevada y replicada, ¿sí? Más no generalizada. ¿Sí? Es lo que yo percibo. Ok. Sí, bueno, si se interpreta la generalidad como una ley o como algo que siempre que haya una causa hay un efecto, pues sí, me parece que puede ser muy arriesgado. Sin embargo, sí se pueden hacer ciertas o determinadas generalidades en educación, sobre todo con las metodologías que tienes, me parece que sí se puede uno atrever a establecer algunas correspondencias, unas correlaciones entre la manera como estás enseñando y los efectos que pudiera producir el aprendizaje, sin llegar, insisto, al extremo de que esta secuencia, siempre que se aplique esta secuencia, causa un aprendizaje. Por último, en el caso de, comentaste, no recuerdo en qué parte, me parece que ya al final, o no sé si en la intervención con Mario, sobre los factores que afectan el estrés. Ya sé que no era parte de tu trabajo. Supongo que son muchos los factores que pueden afectar el estrés. Incluso uno de ellos puede ser el modo como planteas una secuencia didáctica dentro de la clase. Esta secuencia didáctica que tú muestras, basada en los estilos de aprendizaje, me parece, yo no soy experto en esto de estrés, pero me parece que relajan los niveles de estrés en los estudiantes. ¿Cuáles pueden ser, crees tú, desde tu punto de vista y con base en lo que pudiste observar en tu investigación, esos factores que pudieran reducir el estrés? Pues bueno, no es concluyente el estudio en relación con esos factores y por eso creo que la siguiente investigación sí nos va a dar luces al respecto. Pero hay elementos que son claves dentro de esto y es la entrada. Como bien lo tiene el profesor, creo que la entrada al tema es fundamental, ¿sí? Y la entrada, en eso creo que se lleva todos los aplausos del aprendizaje activo. La entrada, de esa forma, como lo plantea el aprendizaje activo, es una entrada que se motiva y motiva, ¿sí? Y eso hace que su predisposición de los estudiantes cambie frente al tema. El poder opinar, rayar, luego discutir, discutirlo en diferentes niveles con sus compañeros, con el profesor, defender, ¿cierto? Y después ver que su opinión está siendo contradecida por la evidencia, de alguna manera eso resulta emocionante y trastoca su actuar y su motivación. De hecho, eso cuando los estudiantes llegaban allí a la clase y salían, algunos decían, no, este tipo de clases así motivantes es las que necesitamos con más frecuencia. Y él decía, sí, pero es que no todas pueden ser iguales, hay diferentes momentos. Y había que ver cómo, por ejemplo, cambiaba su disposición para ir al ejercicio, para escuchar la otra, para responder las actividades. Entonces creo que esa forma de entrada sí es un factor que determina la motivación y baja el estrés. Creo que la motivación intrínseca, elevar los niveles de motivación intrínseca van a redundar en la disminución del estrés. O sea, que el estudiante se convenza de que lo que está estudiando es lo que quiere estudiar. Que el estudiante se convenza de que eso es lo que quiere estudiar. Y que esa motivación intrínseca supere la extrínseca, o sea, la motivación por la nota, la motivación por pasar, ¿no? Que supere esa. Cuando se logra eso, creo yo que es espectacular porque la ansiedad pasa a segundo plano, ¿sí? Se va a disminuir ostensiblemente. Y eso es, digamos, de las cosas más relevantes en ese sentido. Otro aspecto que considero ahí tiene que ver con el ambiente de estudio. O sea, la forma adecuada en cómo el estudiante asuma
su compromiso de estudio en solitario o por pares, como también lo conversamos al inicio con el profesor Mario, que me hacía las reflexiones. Eso resulta interesante porque el ambiente de estudio de alguna manera determina su disposición al aprendizaje, ¿sí? Su distracción o no distracción, su ansiedad. Si él tiene una disposición de estudio adecuada, como ambiente, tiempos de estudio y demás, va a tener una mayor tranquilidad sobre su aprendizaje. Hubo un estudiante en el grupo focal y también se vio, hubo varios estudiantes en el grupo focal y que decían como lo siguiente: mire, profe, yo inicialmente yo lo que decía para resolver los problemas era coger mis ecuaciones y mirar cuál me servía, tal cual lo reportaba en sus estudios iniciales Sánchez, Mora y Bastien. Entonces yo tomo y miro cuál es la cosa que me sirve. Pero cuando miro esto que el profe me pone a reflexionar, a interpretar con lo de los videos, y luego yo tengo que leer el problema y tiene que meterse en el video, en la gráfica, el video del problema, y eso, ya mi problema no es las ecuaciones solamente, sino es comprender e interpretar el problema. Y eso me llevó a una forma de pensar y actuar distinta. ¿Sí? Y eso, cuando uno mira los resultados de esos estudiantes, los compara pues con el primer parcial, el segundo parcial, el parcial final, mira cómo la curva es creciendo. Yo creo que ahí hay parte de la respuesta, pero son, digamos, creencias mías que no están con los datos. Habría que entrar a mirar ya la siguiente investigación con más detalle, que definirá qué pasa ahí con los factores que asocian a la ansiedad o el estrés académico. Sí, me quedaba claro que no era parte de tu trabajo, sin embargo, esto te puede dar pie precisamente a lanzar algunas hipótesis. Pues ya nos contarás cómo te va en el proyecto este que tienes en puerta. Bien, Oscar, pues de mi parte es todo. Te agradezco tu exposición, tu trabajo escrito que nos has enviado, que nos enviaste para leer. Te felicito nuevamente. Ahora le doy la palabra a tu director, que es el doctor César. Gracias por felicitarme. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, profe César? ¿Cómo va? Muy bien. En el principio de tu trabajo, en las motivaciones por las que mencionabas el problema a abordar, hablaste algo acerca de la ingeniería, porque pues tu trabajo lo haces en el marco de la ingeniería, ¿no? Tú ahí planteaste al menos 3 preguntas que pues son preguntas abiertas, ¿no? ¿Recuerdas cuáles eran? No, en este momento. No. Bueno, una era en cuanto a el quehacer del ingeniero, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Es por ese lado. ¿Qué enseñar a los ingenieros, no? ¿Cómo enseñarle a los ingenieros? ¿Cómo enseñarle a los ingenieros? La otra que también mencionaste, el fundamento filosófico, ¿no? de la misma ingeniería, ¿no? Sí. Con lo que has obtenido en tu investigación, ¿qué podrías aportar tú a esas preguntas generales de la ingeniería? Mira, profe, cuando este trabajo que lo comenté con los compañeros y también se acercaron algunos colegas del área de ingeniería, les llamó la atención precisamente el hacer de la ingeniería, y de alguna manera veían reflejado ellos el hacer de la ingeniería en la misma metodología y lo que se les propone a los estudiantes hacer. Por ejemplo, se les exige a los estudiantes planear. Es uno de los elementos fundantes de la ingeniería. Cuando los estudiantes tienen que reflexionar y hacer la construcción de la parte experimental, está la parte del diseño, que es una parte estructurante dentro de la ingeniería. Planear, diseñar. Cuando se les exige socializar y a la vez evaluar, es otra de las fases de la ingeniería. Entonces, digamos, más que al ingeniero, digamos, como ingeniero, pues en su contexto,
no solamente la parte disciplinar, sino la parte de actuar frente a la metodología en el contexto propio de lo que hace un ingeniero, que es diseñar, planear, ejecutar, evaluar. ¿Sí? Esas partes, digamos, y eso los ingenieros cuando vieron eso, no, les llamó la atención la propuesta porque veían su ingeniería, pero la veían en una forma didáctica, en una forma de hacer, formar al ingeniero. Y digamos eso, digamos, ellos le decían, oiga, profe, pero va a tocar que se pase para este lado un poco y nos ayude con nosotros, porque nosotros sabemos de la ingeniería, pero a veces nos cuesta mucho enseñar la ingeniería. Entonces, que nos ayude. Pues, bueno, primero tengo que atender unos problemas que son urgentes y luego los importantes. Pero sí, digamos, creo que es el mayor aporte hacia ese sector en la SEP. Muy bien, Oscar. Y luego otra pregunta, que más o menos pues eso pues ya es una parte como de pues un gusto, o más bien lo veo así. ¿Por qué si estás utilizando el KLSI, ¿por qué no quedarse nada más con ese test y utilizar también, no ese test, sino más bien ese marco, y además hacer 4 MAT? Pues resulta, profe, que en ese KLSI, que es el test para medir los estilos de aprendizaje, cuando revisé los estudios y la bibliografía, muchos de ellos reportaban, cuando intentaban hacer la relación entre el logro de aprendizaje y la transformación de los estilos de aprendizaje, no arrojaban que no había una correlación, sino que todos cambiaban en forma similar. No había una correlación frente a la secuencia didáctica. Y entonces, pero sí me aporta para poder construir bien lo que es la secuencia didáctica. Entonces, de todas maneras puedo entrar en sospecha, y entré en sospecha y también revisé por eso utilicé el de NSLQ, la de APEL, utilicé el KLSI y la metodología de los 4 MAT y el aprendizaje activo. Cuando yo hago todo ese cúmulo, al final miro desde el punto de vista estadístico qué pasa con los estilos de aprendizaje y el logro. A ver si había alguna correlación, y no hubo una correlación significativa que dijera efectivamente la secuencia transformó los estilos de aprendizaje, y eso implicó una correlación con el logro de aprendizaje. No se dio. Sin embargo, cuando hago la entrevista, porque digamos esos son los datos estadísticos fríos, cuando hago la estadística con el grupo focal, y allí el grupo focal lo selecciono yo, de acuerdo a cómo se daba la muestra, que había más de tipo 1, más de tipo 4 y pocos de tipo 2 y 3. De esa misma forma organizo el grupo focal y hago las entrevistas. Entonces, allí me doy cuenta que efectivamente las actividades tal cual se montan, su estilo de aprendizaje, digamos, se ve, no sé si sea la palabra adecuada, se ve más excitado, se ve más reflejado, se ve más motivado cuando la actividad de ese segmento del estilo se agrega del 4 MAT. Si es tipo 1, entonces la parte reflexiva, el por qué, para qué. Si es el tipo 3, 2 y 3, es la parte teórica. Entonces veo uno de esa relación. Entonces digo, bueno, sí, efectivamente sí hay una incidencia, pero estadísticamente no se refleja. Bien, Oscar. Y la pregunta final que yo te haría, ¿qué más sigue? Pues yo espero, profe, que de todo esto hay algo que, digamos, a mí me motiva mucho. Tiene que ver primero con la investigación, mi trabajo y todo ese tipo de cosas. Incluso, resultado de este trabajo, lo que voy a hacer es renunciar a un trabajo que tengo, ¿sí? Para lo contrario a lo que uno pensaría es conseguir más trabajo, voy a renunciar. Yo lo que voy a hacer es, no sé si se dieron cuenta, como en ocasión de este trabajo, yo creé un canal. El canal, pues inicialmente traté de tocar algunas cosas muy específicas relacionadas con lo que estaba haciendo.
Pero al final, digamos, la receptividad de lo que se ha venido haciendo en el canal, que me ha ampliado a otras actividades, pues he tenido visitantes, muchísimos de México, de Nicaragua, algunos pocos de la otra parte de Centroamérica, muchos de Colombia, muchos de la parte de habla hispana de Sudamérica. Entonces yo creo que parte de lo que voy a hacer va a ser, primero me voy a quedar con un solo trabajo. Y ese trabajo lo que voy a hacer es el tema de la investigación y la docencia, que es lo que me gusta. Y voy a trabajar fuertemente en este canal, porque el canal lo voy a enfocar en dos cosas. Uno, hacia los estudiantes de ingeniería, habrán otros pues, que se beneficien del canal, y otro hacia la labor docente, hacia lo que nosotros como docentes hacemos. Porque me he dado cuenta, porque algunos docentes han llegado al canal y me han hecho preguntas, han aprendido, por ejemplo, lo del tracker, y les ha gustado, lo han utilizado, me han escrito, me han pedido más información. Entonces, ese será lo que voy a hacer, profe. Apuntarme a esas cosas. Sé que esto no me va a volver millonario, lamentablemente, pero me va a dejar la satisfacción de muchas cosas que uno espera también hacer en la vida, que no todo es plata. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Vamos a pasar a la deliberación aquí con los compañeros. Entonces nos conectamos, te vuelvo a marcar yo en unos minutos. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ya. Es que ya esto se está alargando mucho. Pues bueno, yo no tengo ningún problema, de hecho, está muy bien el trabajo. Sí, bueno, pues yo tampoco, Sí, yo- obviamente. No, tampoco. Entonces, Pues si tú tuvieras la cosa... problemas, imagínate, tú eres el asesor, mano. No, al Estarías contrario, ahorcando. yo lo que quería era que lo recortara, pero pues él al contrario, o sea, pues él es muy bueno. La cuestión va a ser, Hay varias cosas que no entendí, pero yo te las pregunto a ti. muy bien. Entonces yo creo que ya le comunicamos, ¿no? Y- La mala noticia de que está aprobado. No es cierto, no es por... la cuestión es platicaremos Bueno, es con- por el con trabajo que Ricardo, va a ¿no? tener y la Claro, responsabilidad. de cualquier forma, Esa es el la los mala datos está noticia. grabado. La buena Sí, noticia es que lo aprobó, que- pero lo la que mala venía, noticia tiene lo que sigue. mucho trabajo. Que pues una quisiera Eso verlo, no ¿no? quisiera. No pasamos la cámara para la deliberación. Pues ya déjalo, ya Como él dice, prácticamente no lo va a acabó, ¿no? volver Sí. rico, pero le va a dar satisfacción. Si no, después se puede cortar. Va a ser rico, pero el trabajo. Bueno, ya según debería de comunicarle el secretario. Ah, pues el ¿Y secretario quién es el les- secretario? Perdón? Oscar, fue una deliberación muy rápida, express Oh. prácticamente. Dice Le que voy a me pasar dieron a mí. le voy a pasar el micrófono al doctor Mario Humberto Ramírez, él es el secretario. Sí. No, pero yo lo apruebo, o sea, yo lo pido, que entiendo que yo lo apruebe. Bueno, Oscar, vamos a dar lectura al acta. Y pues dice así: Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, acta de examen predoctoral. En la Ciudad de México, a las 14 horas del día 31 del mes de octubre del año 2017, reunidos en el aula magna designada para tal efecto, los profesores del centro, doctor Ricardo García Salcedo, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, doctor César Eduardo Moraley, doctor Rubén Sánchez Sánchez, doctor Isaías Miranda Viramontes, designados para integrar el jurado de examen predoctoral para obtener el grado de doctorado en Ciencias en Física Educativa de Óscar Jarday Suárez con registro B14-1360, y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el Reglamento de Estudios de Posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó habiéndose obtenido el siguiente resultado: aprobado. Para consecuencia, se levantó la presente acta a las 16:30 horas del día 31 del mes de octubre del año 2017, misma que suscriben los sinodales mencionados, el presidente, el doctor Ricardo García Salcedo, el secretario, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, el primer vocal, el doctor César Eduardo Moraley, el segundo vocal, doctor Rubén Sánchez Sánchez, tercer vocal, doctor Isaías Miranda Viramontes, y con la tesis nivel de comprensión del concepto de variable metacognición, estilo de aprendizaje y logro académico en una secuencia didáctica de la cinemática unidimensional, y la suscrita directora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad de Garia, la doctora Mónica Rosalia Jaime Fonseca,
certifica que las firmas que anteceden son auténticas y corresponden a las personas cuyos nombres aparecen en el acta. Faltaría también la firma del secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, el doctor José Guadalupe Trujillo Ferrara. Pues con eso terminaríamos el acto. Pues muchas felicidades, Oscar. Paso el micrófono al doctor César. Listo, Oscar, pues muchas felicidades, ¿no?, por hacer tu examen. De hecho, ya nada más esperamos platicar con Ricardo, que fue el otro sinodal que nos faltó por aquí. Afortunadamente tenemos todo grabado y la otra va a ser luego que queda pendiente la celebración con Oscar. Sí, claro. Creo que podemos ir a comer una bandeja paisa a Bogotá, pero Sí, con mucho gusto. Yo creí que una bandeja virtual, ¿o qué? ¿Cómo dijiste? bien. Porque Pues Oscar, es básicamente todo. Nosotros tenemos que prepararnos acá, que tenemos reunión de colegio y es todavía un poco largo. Profe, una cosita, ahí ese es el acta del predoctoral, ¿cierto? Así es. Sí. O sea, ¿hay que volver a hacer la otra? ¿O? Sí, En un mes más o menos. sí, más o menos la otra acta estaría lista como en un mes. Ah, pero esa es cuestión de trámite. Ya es cuestión de trámite acá con nosotros. Listo, no era eso nomás. Muy bien. Bueno, pues Gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes y es verdad que el trabajo me ha resultado muy grato y creo que fue un éxito el que el profe César hubiese venido a Colombia, Armenia y pueda haber yo ido hasta allá. sí, ¿verdad? Como que fue algo Como que muy la productivo. tecnología no ha avanzado tanto Simplemente. para una comida virtual. Muy bien, Oscar, pues entonces estamos en comunicación y felicidades y saludos a la familia. Muchas gracias, profe, que así sea. Saludos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Estaba viendo, creo que le va a tener que hacer algunas correcciones esta Alejandra. Alejandra. Le falta aquí el que sea 2017. Sí. Luego Y la creo que debe hora ser también. doctor en ciencias en física educativa, no doctorado. Sí es doctorado, Es sí. doctorado. Ah, Es que así lo registraron. Es Sí, doctorado. es una de doctor, las sí, cosas que yo porque estuve esas- peleando mucho. Por esas cosas te pueden regresar el papel. No, por un claro. errorcito de ese Incluso tipo, ¿eh? Muy tonto. ya lo habíamos visto en otras ocasiones y no. Es muy cerrado. Porque quien estuvo hace como 10 años ahí Doctorado, entonces. es doctorado, Ah. sí. O sea, se otorga el grado, otras universidades otorgan el grado de doctor, Ah. pero el problema era que en el instituto algunos estaban poniendo otorgar el grado de doctor, doctora, etcétera, doctorado, también así, Se vuelve y neutro. entonces lo Sí, hegemonizaron a poner, se otorga el grado de doctorado, ¿En ciencias o...? que así lo registraron en Sí, sí, sí. profesiones. ¿Sí es en incluso, ciencias? No, En la para evitar especialidad, ese sí. problema. en la fíjate. especialidad. Entonces ya de ahí Eso es bueno saber. pues ya no pudimos Sí, hacer. hay que pagar eso. Sí, Muy porque bien. ese era Doctorado en philosophy ciencias, en la degree, especialidad de ¿verdad? Antes. Bueno,